Mi nombre es Alejandro Castillo, y el día que mi vida realmente se hizo pedazos no fue cuando perdí a mi esposa en el parto, sino el día en que le grité a la única mujer que podía salvar a mi hijo. Fue una tarde de esas pesadas y húmedas de Miami, cuando el aire se siente como un manto caliente. Volvía de perder un contrato millonario, con la rabia mordiéndome por dentro, y al entrar a mi mansión en Key Biscayne, me recibió un silencio que no reconocía. Un silencio que valía más que todos mis edificios. Por un momento, sentí un alivio extraño, pero mi orgullo de empresario, de hombre que todo lo controla, lo transformó en sospecha. Subí las escaleras de mármol, no con la esperanza de un padre, sino con la desconfianza de un jefe que busca un error. Nunca me he perdonado la ceguera de ese momento, la arrogancia que me guió hasta la puerta del cuarto de mi hijo Mateo. Al abrir la puerta, la escena que encontré me golpeó como una traición personal. Allí estaba ella, Elena, la mujer que contraté para limpiar los pisos y sacar el polvo de los muebles, sentada en la mecedora que había sido de mi esposa, y en sus brazos, durmiendo con una paz que yo no había visto en un año, estaba mi hijo. Mi hijo. El llanto incesante de Mateo, ese sonido que había atormentado cada rincón de la casa desde que nació, se había desvanecido. En su lugar, había un murmullo suave, una canción de cuna casi imperceptible que salía de los labios de esa mujer. En mi mente, en mi mundo donde cada persona tiene un lugar y una función, esto era una invasión. No vi el milagro, no vi el cariño, vi a una empleada cruzando una línea, usurpando un lugar que no le correspondía, tocando lo que era mío sin mi permiso. La furia que sentí fue fría, calculadora y absoluta. Las palabras que salieron de mi boca no fueron las de un hombre de negocios, sino las de un tirano herido en su ego. No le grité, mi voz fue un látigo helado. La acuse con acento agudo de insolente, de atrevida. Le pregunté quién se creía que era para tocar a mi hijo, para sentarse en esa silla. Cada palabra estaba diseñada para humillarla, para recordarle su lugar. Detrás de mí, apareció Verónica, la hermana de mi difunta esposa, con una sonrisa de víbora satisfecha en el rostro. Su presencia fue como echarle gasolina al fuego. Ella asintió a cada uno de mis insultos, añadiendo con la mirada que Elena no era más que la muchacha, una intrusa insignificante. La arrinconé con mi desprecio, disfrutando cruelmente de ver cómo su rostro sereno se contraía, no de miedo, sino de una profunda y silenciosa pena. Quería aplastarla, y en ese momento creí que lo estaba logrando. Elena no se defendió, no lloró frente a nosotros ni levantó la voz. Su dignidad fue su única y devastadora respuesta. Con una lentitud que me pareció un desafío, se levantó de la mecedora, con mi hijo todavía dormido sobre su pecho, caminó hacia la cuna, y con un cuidado infinito, como si estuviera manejando el tesoro más frágil del mundo, acostó a Mateo. Sus manos no temblaron, sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los míos, no reflejaban odio, sino una lástima que me quemó por dentro. Fue ese instante, esa mirada de compasión viniendo de la mujer a la que yo estaba destrozando, lo que rompió algo en mí. Pero mi orgullo era una bestia demasiado grande. Sin dejarla decir una palabra, le dije que recogiera sus cosas y se largara de mi casa. Que no la quería volver a ver pisando mi propiedad. Verónica sonrió abiertamente. Para ella, era una victoria. Apenas Elena cerró la puerta de la habitación, el silencio se rompió. Fue instantáneo. Mateo se despertó y un grito desgarrador, un llanto que nunca antes le había escuchado, llenó el aire. No era el llanto de hambre o de sueño. Era el grito de abandono, agudo y desesperado, como si le hubieran arrancado el alma. Lo tomé en mis brazos, torpemente, como siempre lo hacía, pero el llanto solo se intensificó. Me miraba con unos ojos llenos de pánico, como si yo fuera un completo extraño. Y en ese preciso instante, con mi hijo gritando en mis brazos y el eco de mi crueldad todavía flotando en el aire, lo comprendí. El silencio, la paz que tanto anhelaba, no la había comprado con mis millones. Se la había regalado el corazón humilde de una mujer a la que acababa de echar a la calle como si fuera basura. Me quedé ahí, paralizado. Un millonario inútil, sosteniendo la prueba viviente de su fracaso. Aquel hombre que le gritó a Elena, no nació en una cuna de oro. No. Yo vengo de un lugar muy distinto.
Crecí en un apartamento pequeño en Shalea. De esos donde el olor a frijoles de la vecina se mezcla con el de la ropa limpia que mi madre tendía en el balcón. Mis padres llegaron a este país sin nada más que las manos callosas y un hambre feroz de darnos un futuro. Mi padre trabajaba en la construcción, bajo ese sol de Florida que te parte la espalda, y llegaba a casa cada noche con el cuerpo molido pero con una mirada que decía, por ustedes vale la pena. Recuerdo el sonido de sus botas pesadas en el pasillo, un sonido que para mí significaba seguridad. Él me enseñó que el trabajo duro era la única oración que Dios siempre escuchaba, y yo me lo creía a rajatabla. Esa fue la base sobre la que construí todo mi mundo, un mundo que, sin saberlo, se estaba pudriendo por dentro. La memoria más clara que tengo de mi niñez no es de juguetes caros, sino del silencio de mi madre mientras cosía ropa ajena hasta la madrugada para juntar unos dólares extra. Su máquina de coser era la banda sonora de mis noches. Ella nunca se quejó. Su sacrificio era un lenguaje silencioso que yo aprendí a entender. Fue viendo sus dedos pinchados y su espalda encorvada que me hice una promesa. Juré que un día el dinero no sería un problema. Juré que ella y mi padre descansarían en una casa grande, con un jardín donde no tuvieran que preocuparse por el ruido de los vecinos, ni por la cuenta de la luz. Esa promesa se convirtió en el motor de mi vida, una obsesión que me empujó a estudiar, a trabajar el doble que los demás, a ver cada persona como un escalón o un obstáculo. Quería comprarles la tranquilidad que nunca tuvieron, sin darme cuenta de que estaba vendiendo la mía en el proceso. Y entonces apareció Isabela. No la conocí en una gala de empresarios ni en un club exclusivo. La conocí en una pequeña librería de Coral Gables mientras buscaba un libro de arquitectura. Ella estaba allí, con una sonrisa que parecía desarmar toda la armadura que yo me había construido. No le impresionó mi ambición ni mis planes de comerme el mundo. Le interesaba el hombre que había detrás del traje, el muchacho de Hialeah que todavía soñaba con darle una casa a sus padres. Isabela era mi ancla a la realidad. Me recordaba que los edificios más altos no sirven de nada si por dentro están vacíos. Ella fue la única persona que vio mi hambre, no como una virtud, sino como una herida. Y en lugar de explotarla como hacían todos en el mundo de los negocios, intentó curarla con una paciencia que yo nunca merecí. Nuestros primeros años juntos fueron una lucha constante pero una lucha compartida. Vivíamos en un apartamento modesto, y cada centavo que ganaba con mis primeros proyectos de construcción lo reinvertía. Hubo noches en que cenábamos sándwiches sentados en el suelo, rodeados de planos y maquetas. Isabela nunca me reprochó nada. Al contrario, me preparaba café a las 3 de la mañana, y escuchaba mis frustraciones cuando un inversor se echaba para atrás. Recuerdo una noche de tormenta, con el viento golpeando las ventanas, que le prometí que un día tendríamos una casa tan sólida que ninguna tormenta podría tocarla. Ella me sonrió y me dijo, «¿Ya la tenemos, Alejandro? Nuestro hogar eres tú y yo, no las paredes». Yo no lo entendí en ese momento. Para mí, las paredes, el concreto y el acero, eran la única seguridad real. Qué equivocado estaba. El éxito llegó, y llegó de golpe. Un proyecto inmobiliario en Brickell me catapultó. De repente, el dinero dejó de ser una preocupación. Nos mudamos a la mansión de Key Biscayne, la casa de mis sueños, o más bien, la casa que yo creía que debía soñar. Cumplí mi promesa a mis padres, les compré una casa hermosa con el jardín que les había jurado, pero algo se había roto en el camino. El hombre que compartía sándwiches en el suelo, se había convertido en un hombre que cenaba solo en una mesa para 12 personas porque siempre estaba en una llamada de negocios. Isabela intentaba alcanzarme, intentaba traerme de vuelta. Organizaba cenas, planeaba viajes, pero mi mente siempre estaba en otro lugar, calculando el próximo movimiento, la próxima adquisición. El silencio en nuestra mansión era mucho más pesado que el del pequeño apartamento. Recuerdo perfectamente nuestro 5º aniversario. Isabela había preparado una cena especial en el jardín, con velas y la música que nos gustaba. Yo llegué tarde, como de costumbre, con el teléfono pegado a la oreja cerrando un trato en Dubái. Cuando finalmente colgué, la vi sentada sola, con la comida fría y una tristeza en los ojos que era un puñal. Me disculpé, le di una excusa sobre la diferencia horaria, sobre la importancia del negocio,
Ella solo asintió y me dijo en voz baja: «Estás construyendo un imperio, mi amor, pero estás perdiendo tu reino». Esas palabras se me quedaron grabadas, pero mi arrogancia no me dejó entenderlas. Creía que le estaba dando todo lo que el dinero podía comprar, sin ver que le estaba quitando lo único que ella realmente quería: a mí. El éxito me estaba vaciando el alma. La idea de tener un hijo fue de ella. Isabela creía que un bebé nos uniría de nuevo, que me obligaría a frenar, a mirar hacia adentro. Para mí, en mi ceguera, la idea de un heredero sonaba bien. Era la pieza que faltaba en mi cuadro de éxito perfecto. El magnate con la esposa hermosa, y el hijo que continuaría el legado. Era otra transacción, otro logro para mi lista. Hablábamos de nombres, de cómo decoraríamos su cuarto. Ella lo hacía con una ilusión desbordante, comprando pequeños zapatos y peluches. Yo lo hacía con la eficiencia de un gerente de proyecto, asegurándome de contratar a los mejores médicos, y de que la habitación tuviera la última tecnología en monitores. Estábamos en la misma habitación, hablando del mismo niño, pero vivíamos en universos completamente diferentes. Ella preparaba un nido, y yo construía una vitrina de exhibición. El embarazo fue complicado. Isabela tuvo que guardar reposo los últimos meses. Fue la única época en mucho tiempo que pasé más horas en casa que en la oficina. Me sentaba a su lado, le leía o simplemente la escuchaba hablarle a su vientre. En esos momentos, vislumbraba al hombre que había sido, al joven que se enamoró en una librería. Parecía que ella tenía razón, que Mateo nos estaba salvando antes de nacer. Le prometí que todo cambiaría, que después de que naciera el bebé, yo estaría más presente, que viajaría menos, que apagaría el teléfono en casa. Se lo juré mirándola a los ojos, y en ese momento, lo sentía de verdad. Creí que podía ser ese hombre de nuevo. Pero las promesas hechas desde el miedo no duran. El viejo yo, el tiburón de los negocios, solo estaba hibernando, esperando el momento de volver a atacar. El día del parto, todo se vino abajo. Hubo una complicación que nadie vio venir. Los médicos, esos mismos que yo había pagado una fortuna, corrían por los pasillos con rostros que no auguraban nada bueno. Recuerdo estar parado en un pasillo blanco, estéril, sintiendo una impotencia que nunca antes había experimentado. Todo mi dinero, mis contactos, mi poder, no servían para nada. Era solo un hombre aterrado esperando una noticia. Cuando el doctor salió con la cara desencajada y me dijo que habían salvado al niño, pero que Isabela no lo había logrado, mi mundo se fracturó. El imperio que había construido se sentía como un castillo de naipes. Había levantado murallas para protegernos de las tormentas de afuera, y la tragedia había explotado desde adentro, llevándose a la única persona que le daba sentido a todo. En ese momento odié a mi hijo, lo sé, es una monstruosidad decirlo, pero es la verdad. Al verlo en la incubadora, tan pequeño y frágil, solo podía pensar que él me había quitado a mi esposa. Era un intercambio injusto, cruel. El llanto de Mateo no era para mí el sonido de la vida, sino el eco de mi pérdida. Un recordatorio constante de mi fracaso. Me llevé al niño a casa, a esa mansión que de repente se sentía gigantesca y helada, como un mausoleo. El silencio que tanto me había costado construir ahora, era un grito ensordecedor de ausencia. Me enterré en el trabajo con una furia renovada, no por ambición, sino por desesperación. El trabajo era mi anestesia, el único lugar donde no tenía que sentir, donde no tenía que ser un padre. Fue entonces cuando Verónica, la hermana de Isabela, se mudó con nosotros. Dijo que era para ayudarme con el niño, para mantener vivo el recuerdo de su hermana. Pero su presencia era como una sombra fría. Siempre había sentido envidia de Isabela, de su vida, de su matrimonio. Y ahora, se paseaba por mi casa como si fuera la nueva señora. En lugar de ayudarme a conectar con mi hijo, alimentaba mi distancia. No te preocupes, Alejandro, me decía. Los hombres como tú, no están hechos para cambiar pañales. Tú encárgate de los negocios, que para eso hay gente. Ella validaba mi peor versión, aplaudía mi frialdad, y me convencía de que el amor se podía delegar, que el cariño se podía subcontratar. Y yo, en mi dolor y mi egoísmo, le creí. Le entregué las llaves de mi hogar, y sin saberlo, también las de mi alma. Contraté a las mejores niñeras de Miami,
mujeres con currículums impresionantes y recomendaciones de familias adineradas. Pero ninguna duraba. El llanto de Mateo era implacable, un lamento agudo que parecía atravesar las paredes. Las niñeras renunciaban, frustradas, diciendo que nunca habían visto un bebé tan inconsolable. Yo lo intentaba. De verdad que lo intentaba. A veces, por la noche entraba en su cuarto y me quedaba mirándolo en la cuna. Pero cuando lo cargaba, era un desastre. Mi cuerpo estaba rígido, mis manos torpes. El niño parecía sentir mi incomodidad, mi resentimiento, y lloraba aún más fuerte. Su llanto en mis brazos era una acusación directa, un veredicto de mi fracaso como padre. Cada grito era como si la voz de Isabela me preguntara desde el más allá: ¿ves lo que has hecho? Has construido un palacio, pero no sabes cómo dar un abrazo. La casa se convirtió en un campo de batalla contra el llanto. Compré máquinas de ruido blanco, cunas que se mecían solas, todo tipo de artilugios que prometían calmar a un bebé. Gasté una fortuna en pediatras y especialistas en sueño. Nada funcionaba. La paz era el único lujo que mi dinero no podía comprar. Y en medio de ese caos estaba Elena. La contraté para limpiar, para que se encargara del polvo y de mantener el brillo del mármol. Era silenciosa, casi invisible. Apenas cruzábamos palabra. Para mí, ella era solo una parte más del personal, una función, no una persona. Nunca me detuve a pensar en ella, en su vida, en quién era. Era la mujer que limpiaba los pisos. Punto. No tenía idea de que esa mujer, con sus manos humildes y su mirada serena, poseía la única llave capaz de abrir la cerradura de mi infierno personal. Y así llegamos a esa tarde, la tarde en que volví a casa derrotado, con la rabia de un negocio perdido hirviéndome en la sangre, y me encontré con ese silencio milagroso, un silencio que no había escuchado en un año. En lugar de sentir gratitud, sentí que me habían invadido, que habían violado mi territorio. Mi orgullo de magnate, ese que me había costado mi matrimonio y mi humanidad, no podía soportar que una simple empleada de limpieza hubiera logrado lo que ni mis millones ni mis expertos habían podido. La escena de Elena con mi hijo en brazos cantándole suavemente, no fue para mí una imagen de ternura. Fue la prueba irrefutable de mi inutilidad, y no pude soportarlo. Necesitaba destruir esa imagen, aplastar a la persona que me la mostraba, para no tener que enfrentarme al miserable en que me había convertido. Mi relación con Isabela no se rompió el día que murió. Se había estado agrietando durante años, con cada llamada que prioricé sobre una conversación, con cada cena a la que llegué tarde, con cada promesa de después que nunca cumplí. Yo creía que estaba construyendo un futuro para nosotros, pero solo estaba construyendo un monumento a mi propio ego. Ella quería un compañero, y yo le di un proveedor. Quería tiempo, y yo le di cheques. La ironía es que pasé mi vida tratando de escapar de la pobreza de mi infancia, solo para terminar en una pobreza mucho peor. La del alma. Tenía una mansión llena de cosas caras, y un corazón completamente vacío. Y esa tarde, al gritarle a Elena, no solo estaba despidiendo a una empleada, estaba declarando en voz alta mi bancarrota emocional. Al mirar atrás, me doy cuenta de que mi furia contra Elena no era por ella, era por mí. Ella, sin proponérselo, me puso un espejo delante. En su calma, vi mi caos. En su cariño por mi hijo, vi mi abandono. En su dignidad silenciosa, vi mi propia miseria moral. Verónica, a mi lado, sonreía porque creía que habíamos ganado, que habíamos puesto a la muchacha en su lugar. Pero yo sabía, en algún rincón oscuro de mi conciencia, que acababa de cometer el error más grande de mi vida, más grande que perder a Isabela, porque aquello fue una tragedia del destino. Esto en cambio fue una elección cruel, arrogante y estúpida, cuyas consecuencias estaban a punto de estallarme en la cara con la fuerza de un huracán. El llanto de mi hijo, que comenzó justo cuando ella se fue solo el primer trueno de esa tormenta. Los años que siguieron a la partida de Elena fueron un borrón de pañales, niñeras y reuniones de negocios. Mateo creció, y con el tiempo, también nació Sofía, mi hija. Intenté ser el padre que Isabela hubiera querido, pero el cemento y el acero siempre me llamaron más que las noches en vela, o los cuentos antes de dormir.
Les di todo lo que el dinero podía comprar. Los mejores colegios, carros del año, viajes por Europa. Creí que con eso bastaba, que el amor era una cuenta de banco con fondos ilimitados. El primer indicio de que me había equivocado llegó de forma sutil, en un domingo cualquiera. Tenía la costumbre de que almorzáramos todos juntos, una regla no escrita que me recordaba a mi propia infancia. Pero ese día, la mesa estaba puesta para 3, y solo yo estaba sentado. Mateo llamó para decir que tenía una reunión de última hora. Sofía envió un texto diciendo que estaba con amigas. No fue una traición, no todavía. Fue algo más silencioso. El primer ladrillo que sacaban del muro de nuestra familia. Poco a poco, los domingos vacíos se hicieron la norma. Las excusas se volvieron más elaboradas, más corporativas. Papá, surgió un imprevisto con un cliente de Asia, me decía Mateo, con la misma voz que yo usaba décadas atrás para excusarme con su madre. Sofía era más directa. Tengo planes, pa, ya te había dicho. Nunca me lo había dicho. Empecé a sentirme como un accionista minoritario en mi propia familia. Alguien a quien se le informa de las decisiones, pero no se le consulta. El eco de mis pasos en el comedor era el único sonido que acompañaba mi almuerzo. Me sentaba en la cabecera de esa mesa larguísima, mirando las sillas vacías, y por primera vez en mi vida, la mansión no se sentía como un logro, sino como una jaula dorada y solitaria. El éxito olía a soledad y a comida recalentada. La siguiente grieta apareció en las paredes de la casa, literalmente. Un día llegué y encontré a unos trabajadores demoliendo la pared del estudio, el lugar donde Isabela y yo pasamos horas diseñando nuestros sueños. Sofía estaba allí, dirigiendo la obra con un iPad en la mano. Vamos a hacer un espacio abierto, papá. Más moderno, más funcional, me dijo sin levantar la vista. No me preguntó. No me consultó. Era mi casa, el santuario que construí para mi esposa, y mi hija lo estaba desmantelando como si fuera una oficina vieja. Quise gritar, quise decirles que cada rincón de esa habitación guardaba un recuerdo, una risa, una promesa. Pero me quedé callado. Vi en su mirada la misma determinación fría y práctica que yo tenía a su edad. Estaba probando una cucharada de mi propia medicina, y el sabor era amargo, metálico, como el de una derrota. Luego empezaron a hablar de mí, como si yo no estuviera presente. Se sentaban en la sala, discutiendo sobre las inversiones de la empresa, sobre la venta de una propiedad, y usaban la tercera persona. Hay que decirle a mi papá que firme estos papeles. Asegúrate de que él no se oponga al nuevo proyecto. Yo estaba sentado en mi sillón, a menos de 10 metros, escuchando cómo planeaban mi vida y mi legado como si yo fuera un fantasma. Una reliquia que había que manejar con cuidado pero sin darle voz. Dejé de ser Alejandro Castillo el fundador, para convertirme en él, un obstáculo pasivo que había que sortear. La invisibilidad es una forma de humillación lenta. Un veneno que te va matando por dentro, sin dejar marcas por fuera. Te sientas en tu propio hogar y te das cuenta de que solo ocupas espacio. El golpe más duro, sin embargo, vino de la mano de mis nietos. Al principio, eran la luz de mi vida. Los hijos de Mateo, Carlitos y Lucía, llenaban la casa con una alegría que yo creía perdida para siempre. Correr por el jardín, jugar a las escondidas detrás de las cortinas, sus risas eran la única música que lograba acallar el silencio. Yo era su abuelo Ale, el que les contaba historias y les compraba helados a escondidas. Pero a medida que crecían, las visitas se espaciaron. Están muy ocupados con la escuela, papá, me decía Mateo. Tienen fútbol, ballet, clases de mandarín. Las excusas eran siempre lógicas, siempre razonables. Pero yo sabía que algo más estaba pasando. Empezaron a llamarme abuelo, a secas. Y luego, dejaron de llamar. Recuerdo un sábado por la tarde. Había comprado una pista de carros eléctricos enorme, de esas que yo nunca pude tener de niño, y la había montado en el salón. Esperé todo el día. Llamé a Mateo y no contestó. Le escribí un mensaje, ¿vienen los niños? La respuesta llegó horas después. Imposible hoy, pa. Surgió algo. Esa noche, me quedé solo, mirando la pista de carros apagada, un monumento a una expectativa rota. Me di cuenta de que no era que los niños no tuvieran tiempo. Era que sus padres no querían que tuvieran tiempo para mí. Me estaban aislando, cortando el último lazo de afecto puro que me quedaba.
Estaban protegiendo a sus hijos de mi vejez, de mi lentitud, de mi tristeza. Me estaban convirtiendo en una obligación de la que era mejor prescindir. El día que cumplí 70 años, la soledad se materializó. Siempre había odiado las fiestas grandes, pero en el fondo, esperaba algo. Una cena, una reunión familiar, un gesto que me dijera que mi vida había importado. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje, como si esperara una visita importante. El teléfono sonó a media mañana. Era Mateo. «Felicidades, viejo, te mandé un regalo, espero que te guste, te llamo luego, que estoy entrando a una junta». La llamada duró 45 segundos. Sofía me envió un arreglo floral carísimo con una tarjeta que tenía su firma impresa. Ni siquiera se molestó en escribirla a mano. Pasé el día entero sentado en mi sillón, viendo cómo la luz del sol se movía por la habitación, marcando las horas de mi irrelevancia. El timbre nunca sonó. Esa noche, abrí la botella de vino más cara de mi bodega, una que guardaba para una ocasión especial. Serví una sola copa. Brindé por el hombre que fui, y por el anciano invisible en el que me había convertido. Bebí lentamente, saboreando la ironía. Tenía una fortuna que podía comprar islas, pero no podía comprar una llamada de mis hijos que durara más de un minuto. Tenía una casa con 20 habitaciones y no había nadie con quien compartir una copa de vino. Fue en ese silencio, con el sabor del vino caro en la boca, que lo entendí. El abandono no es un acto, es un proceso. Es una erosión lenta del alma, una gota de agua que cae cada día sobre la misma piedra hasta que la parte en dos. Y mi piedra esa noche se partió. La humillación final llegó disfrazada de preocupación. Unas semanas después de mi cumpleaños, Mateo y Sofía vinieron a casa. No era domingo, lo cual ya era extraño. Traían carpetas y una abogada con cara de pocos amigos. Se sentaron frente a mí, con esa seriedad forzada de quien va a dar una mala noticia. «Papá», empezó Mateo, «hemos estado pensando en tu bienestar. A tu edad, manejar las finanzas, las propiedades, es mucho estrés». Sofía continuó la frase, como si lo hubieran ensayado. «Por eso, hemos decidido crear un fideicomiso. Nosotros administraremos todo. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar. No te preocupes por nada». No me estaban preguntando, me estaban informando. Me estaban quitando el control de mi propio imperio, del mundo que yo había construido con mis manos. Me pusieron un documento delante, lleno de cláusulas y términos legales que apenas entendía. «Es solo una formalidad, papá, fírmalo y ya está». La abogada me señaló dónde poner mi nombre con la punta de un bolígrafo de oro. Miré a mis hijos, buscando una pizca de duda, de cariño, de algo que me dijera que lo hacían por amor y no por conveniencia. No la encontré. Sus ojos eran los de dos ejecutivos cerrando un trato. Eran mis ojos de hacía 30 años. En ese momento sentí que me ahogaba. Me estaban declarando incompetente. Me estaban poniendo bajo tutela como si fuera un niño. El hombre que movía millones con una llamada ahora tenía que ceder el control de su propia chequera. Firmé. ¿Qué otra cosa podía hacer? Luchar contra ellos hubiera sido luchar contra el reflejo de mi propio pasado. A partir de ese día, me asignaron una mesada. La palabra sola era una bofetada. Yo, Alejandro Castillo, recibiendo una asignación mensual, como si fuera un adolescente. Si necesitaba algo extra, un arreglo para el carro, un traje nuevo, tenía que pedírselo a Mateo. Tenía que llamarlo y justificar el gasto. Recuerdo la primera vez que lo hice. «Mateo, hijo, el aire acondicionado del carro se dañó». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego dijo, «¿Estás seguro? ¿No será que no sabes usarlo? Mándame el presupuesto del taller y lo reviso». Colgué el teléfono y sentí una rabia fría, impotente. Me había convertido en una carga, en un gasto a supervisar. El tiburón había sido domesticado y encerrado en un acuario de lujo, esperando que le dieran de comer. La vida se convirtió en una rutina de silencios y esperas. Esperar a que llamaran, esperar a que me visitaran, esperar a que me depositaran el dinero para mis gastos. Empecé a hablar solo, a tener conversaciones con Isabela, a contarle lo que estaba pasando. Su retrato en la sala era mi único confidente. A veces, sentía que sus ojos me miraban con tristeza, como si me dijera,
Te lo advertí, Alejandro. Construiste un imperio, pero perdiste tu reino. Y tenía razón. Había criado a 2 herederos para mi fortuna, pero había fallado en criar a 2 hijos para mi vejez. Les enseñé el valor del dinero, pero se me olvidó enseñarles el valor de un abrazo. Mi aislamiento se volvió casi total. Los viejos amigos habían muerto o se habían mudado. El personal de la casa me trataba con una mezcla de lástima y respeto profesional. Me hablaban en voz baja como si estuviera enfermo. Yo pasaba los días leyendo en el jardín o caminando por los pasillos de mi propia casa como un turista. Conocía cada cuadro, cada mueble, cada grieta en el mármol. ¿Eran los únicos testigos silenciosos de mi vida? Los únicos que recordaban los tiempos en que esa casa estaba llena de risas y no de ecos. Me sentía como el capitán de un barco fantasma, navegando sin rumbo en un océano de recuerdos. El punto de quiebre, el momento en que la venda se me cayó de los ojos por completo, fue por una foto en internet. Estaba revisando mis correos y vi una publicación de una vieja amiga de la familia. Era una foto de la boda de su hija. Y allí, en el fondo sonriendo a la cámara, estaban Mateo y su esposa, Sofía y su marido, y mis nietos, todos vestidos de fiesta. Una hermosa foto familiar. Mi familia. Estaban todos juntos, celebrando, en un evento al que yo no había sido invitado. Nadie me había dicho nada, ni una llamada, ni un mensaje. Simplemente, me habían borrado de la ecuación. No fue un olvido, fue una decisión. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de la exclusión definitiva. No era que no quisieran mi presencia, era que mi ausencia les resultaba más cómoda. Yo era el abuelo triste, el padre anticuado, el recordatorio de una época que ellos querían superar. Era el ancla que les impedía navegar hacia su futuro brillante y moderno. En esa foto, vi la verdad con una claridad brutal. Para mis hijos, yo ya estaba muerto. Solo se habían olvidado de enterrarme. Y en ese instante, el dolor se transformó en algo más. Algo duro, tranquilo y afilado. La resignación se acabó. Llamé a Sofía. No grité, mi voz era increíblemente calmada. Vi una foto de la boda, le dije. ¿Se divirtieron? Hubo un silencio incómodo. Pude escucharla tragar saliva. Ah, sí, papá. No te dijimos nada porque, bueno, ya sabes, mucha gente, mucho ruido. Pensamos que sería demasiado para ti. Lo hicimos por tu bien. Por mi bien, repetí, y la frase sonó absurda, hueca. Por mi bien me habían quitado mi empresa. Por mi bien me habían quitado a mis nietos. Por mi bien me habían borrado de sus vidas. Colgué el teléfono sin despedirme. Caminé hacia el estudio el que ella había modernizado. Y me senté en el sillón de cuero que había salvado de la demolición. Me quedé allí, en la oscuridad, durante horas. Ya no había rabia ni tristeza, solo una calma gélida, una lucidez aterradora. Había pasado mi vida entera construyendo muros para proteger a mi familia de la pobreza, del mundo exterior. Y al final, los muros se habían vuelto tan altos que me habían dejado a mí fuera. Mis hijos no eran monstruos, eran mi creación, eran el producto de mis lecciones, de mi ejemplo. Les enseñé a ser tiburones, y ahora me estaban devorando, con la misma eficiencia y falta de sentimentalismo que yo les había inculcado. La cosecha era amarga, pero era mía, y en esa oscuridad, en medio de la ruina de mi vida familiar, una idea comenzó a formarse, una idea pequeña, casi olvidada, que había enterrado en el fondo de mi mente hacía décadas, un secreto que ni mis abogados, ni mis contadores, ni mucho menos mis hijos conocían, un as bajo la manga que Isabela me había hecho prometer que nunca usaría, a menos que fuera absolutamente necesario, y mientras miraba su retrato en la penumbra, supe que ese momento había llegado. El viejo Alejandro Castillo, el magnate, había muerto esa noche, pero otro hombre estaba naciendo de sus cenizas. Un hombre que había perdido todo, y que por lo tanto, ya no tenía nada que perder. La partida aún no había terminado. Y yo estaba a punto de jugar mi última carta. Aquel plan, esa última carta que guardaba, no nació de la rabia, sino de una calma helada, la misma calma que se siente en el ojo de un huracán. Decidí que mis hijos no volverían a verme como un anciano frágil que espera sus migajas de atención. Si querían tratarme como un negocio, entonces un negocio tendrían.
Lo primero que hice fue llamar a mi viejo amigo y abogado, Ernesto, el único hombre que conocía mi historia desde los tiempos de Hialeah, el único que recordaba al Alejandro que compartía sándwiches en el suelo. Le pedí que viniera a la casa, pero no a la sala de juntas. Lo cité en el jardín, bajo el viejo roble que Isabela y yo plantamos juntos. Necesitaba la fuerza de ese árbol, la memoria de sus raíces, para lo que estaba a punto de hacer. Cuando Ernesto llegó, con su maletín de cuero gastado y sus ojos cansados, no le hablé de fideicomisos ni de acciones. Le conté de los domingos vacíos, de la pared demolida, de la foto de la boda. Le hablé de la soledad que pesaba más que todos mis edificios. Ernesto me escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó mirando el roble por un largo rato, y luego me dijo: Alejandro, construiste un imperio para ellos, pero olvidaste construir un puente hacia ti. Ahora quieren la tierra, pero no les interesa el hombre que la cultivó. Sus palabras no eran una acusación, eran un diagnóstico. Fue entonces cuando le revelé mi secreto, el plan que Isabela me había hecho trazar hacía más de 30 años, en una noche de tormenta, cuando el éxito empezaba a cambiarme. Un plan de contingencia, por si alguna vez te pierdes en el camino, me había dicho ella. Un conjunto de inversiones hechas bajo otro nombre, una fundación discreta en las Islas Caimán, una serie de propiedades pequeñas y sin glamour, en barrios obreros de todo el país. No era una fortuna ostentosa, pero era sólida, líquida y, lo más importante, completamente invisible para los radares de mis hijos y sus abogados. Era el dinero del muchacho de Hialeah, no del magnate de Key Biscayne. El plan era sencillo y brutalmente silencioso. Durante las siguientes semanas, con la ayuda de Ernesto, empecé a mover los hilos desde las sombras. El primer paso fue vender la mansión. Mi casa. El símbolo de todo mi éxito y de todo mi fracaso. Mis hijos se enteraron por una llamada de la inmobiliaria, no por mí. Mateo me llamó, furioso. ¿Cómo se te ocurre, papá? Esa es la casa de la familia, ahí crecimos. Su voz estaba llena de una indignación que me sonó hipócrita. ¿La familia? Le respondí con una calma que lo desarmó. La familia no ha estado en esta casa en mucho tiempo, hijo. Solo quedaban los fantasmas y yo. Y los fantasmas no pagan el mantenimiento. Colgó sin saber qué decir. Por primera vez en años, sentí que tenía el control del timón. Aunque mi barco se estuviera hundiendo. O quizás porque lo estaba hundiendo yo mismo a propósito. Sofía fue más calculadora. Me llamó para decirme que, según los términos del fideicomiso, yo no podía tomar una decisión así unilateralmente. Que el dinero de la venta debía ir directamente a la cuenta que ellos administraban. Claro, hija, le dije con una amabilidad que la desconcertó. No te preocupes por eso, todo se hará según la ley. Lo que ella no sabía era que Ernesto ya había encontrado un resquicio legal, una cláusula de bienestar personal del beneficiario, que nos permitía usar una parte significativa de los fondos para asegurar mi calidad de vida en la vejez. Y mi nueva definición de calidad de vida era un pequeño apartamento con vista al mar, en un lugar muy lejano. Un lugar donde no llegaran sus llamadas ni sus tarjetas de cumpleaños impresas. Mientras la casa se vaciaba, yo me dediqué a una última tarea. Recorrí cada habitación con una caja en la mano, recogiendo no los objetos de valor, sino los de afecto. La primera foto que nos tomamos Isabela y yo. Un dibujo de Mateo de cuando tenía 5 años, con un sol sonriente y 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Un collar de conchas que Sofía me hizo en unas vacaciones. Metí en esa caja los pocos fragmentos que quedaban de la familia que fuimos, antes de que el dinero lo envenenara todo. Los muebles caros, los cuadros de artistas famosos, los carros de lujo en el garaje, todo eso se quedó. Les estaba dejando el imperio, pero me estaba llevando el reino. El verdadero tesoro cabía en una simple caja de cartón. El día de la mudanza fue extrañamente pacífico. Los camiones llegaron temprano y se llevaron mis pocas pertenencias. Mis hijos no aparecieron. Supongo que les resultaba demasiado incómodo presenciar el desmantelamiento de su herencia. O quizás, simplemente no les importó. Cuando el último camión se fue, me quedé solo en la casa vacía. El eco de mis pasos sobre el mármol era ensordecedor.
Caminé hasta el estudio que Sofía había remodelado, y miré por el ventanal el jardín, el roble, la piscina donde mis nietos ya no jugaban. No sentí tristeza, sentí una liberación, como un prisionero que finalmente sale al sol después de una larga condena. Estaba dejando atrás mi jaula de oro. Mi nuevo hogar era un apartamento de 2 habitaciones en un pueblo costero de Portugal. Un lugar donde nadie conocía el apellido Castillo, donde yo no era un magnate sino simplemente Alejandro, el señor americano que paseaba por la playa cada mañana. El apartamento no tenía mármol ni candelabros de cristal. Tenía paredes blancas, muebles sencillos, y una terraza donde el olor a sal del Atlántico se mezclaba con el de las sardinas asadas del restaurante de abajo. Por primera vez en décadas, me sentí en casa. El silencio aquí no era pesado ni solitario. Era un silencio lleno de paz, acompañado por el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Mis hijos tardaron un mes en darse cuenta de que algo andaba mal. El dinero de la venta de la casa entró en el fideicomiso, sí, pero una porción considerable se había desviado legalmente a una cuenta que ellos no controlaban. Y, lo que era peor para ellos, el resto de mis activos, los que formaban el corazón del Imperio Castillo, habían empezado a ser liquidados sistemáticamente por la fundación que yo controlaba desde el extranjero. Las acciones se vendían, las propiedades se ponían en el mercado. Estaba desangrando la empresa, poco a poco de forma legal e imparable. Estaba convirtiendo mi legado de concreto y acero en algo que ellos no podían tocar. Dinero anónimo en cuentas a las que no tenían acceso. La llamada de Mateo fue desesperada. «Papá, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo la empresa. Estás destruyendo nuestro futuro». Su voz temblaba, no de preocupación por mí, sino de pánico financiero. «No, hijo», le respondí mientras miraba un barco de pesca volver al puerto. «No estoy destruyendo nada. Solo estoy cobrando mi liquidación. Trabajé 50 años para construir eso. Creo que tengo derecho a mi jubilación, ¿no te parece?». Hubo un silencio atónito. Él, el tiburón que yo había criado, no podía entender que su presa se hubiera escapado de la red. Había subestimado al viejo. Habían confundido la vejez con la debilidad, la soledad con la estupidez. Sofía intentó otra táctica. Me envió correos electrónicos llenos de sentimentalismo falso. Fotos de los nietos, recuerdos de la infancia, promesas de que todo sería como antes. «Vuelve a casa, papá, te extrañamos, los niños preguntan por ti». Sabía que era mentira, los niños ni siquiera sabían que me había ido. Le respondí con una sola frase: «Estoy en casa, hija. Finalmente estoy en casa». No volvió a escribirme. La manipulación solo funciona cuando hay algo que se desea. Y yo ya no deseaba su atención, ni su afecto condicionado. Mi libertad valía más que todas sus promesas vacías. El dinero de la liquidación de mi imperio no lo guardé para mí. ¿Para qué quería un viejo solo una fortuna? A través de la fundación de Isabela, empecé a redirigirlo. Financié la construcción de un pequeño hospital en un pueblo de México, el mismo pueblo de donde venía Elena, aquella mujer a la que humillé, y que me enseñó una lección que tardé 40 años en entender. Creé becas para jóvenes arquitectos de barrios pobres, muchachos como yo, con hambre de construir pero sin los medios para hacerlo. Patrociné un refugio para ancianos abandonados en Hialeah, a pocas cuadras de donde crecí. Estaba convirtiendo mi dinero, ese dinero que había envenenado a mi familia, en algo útil. Estaba transformando mi fracaso personal en la oportunidad de otros. A veces, por las tardes, me siento en mi terraza y abro la caja de cartón. Miro el dibujo de Mateo, el collar de Sofía, la foto con Isabela. Y siento una punzada de melancolía, no por lo que perdí, sino por lo que nunca tuvimos. Pero la punzada dura poco. Luego miro el mar, respiro el aire salado, y me doy cuenta de que la justicia no siempre es un trueno ruidoso. A veces, es una marea silenciosa que se retira, llevándose todo consigo y dejando la playa limpia. Mis hijos se quedaron con los edificios vacíos, con las cuentas que se encogen, con el apellido que ahora es solo una cáscara hueca. Se quedaron con el precio de todo y el valor de nada. Yo, en cambio, me quedé con la paz. Me quedé con el sonido de las olas.
y con la gratitud anónima de gente que nunca conoceré. Me quedé con el recuerdo del amor de mi esposa, y con la dura lección que me dieron mis hijos. Mi venganza no fue destruirles, fue salvarme a mí mismo. Fue demostrarles que mi valor no residía en las cuentas bancarias que ellos controlaban, sino en el hombre que siempre fui por dentro, el muchacho de Hialeah, que solo quería construir un lugar seguro. Al final, lo construí. No era una mansión en Key Biscayne, sino un pequeño apartamento en Portugal. Pero por primera vez, las paredes no se sentían como una prisión, sino como un abrazo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido aguantando en silencio, esperando un cariño que nunca llegaría? Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿habrías tenido el valor de soltarlo todo para encontrar la paz? Por favor, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que en algún lugar del mundo hay alguien que entiende que a veces la mayor victoria es saber cuándo retirarse de la batalla. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Hay una última cosa que hice, un último nudo que até. Antes de irme, fui a un cementerio. Encontré la tumba de mis padres, sencilla, cubierta de hierba. Me senté allí un rato y les pedí perdón. Perdón por haberme obsesionado tanto con la promesa de darles una casa grande, que olvidé las lecciones que aprendí en nuestro pequeño apartamento. Que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por a quién tienes a tu lado. Les juré que el resto de mi vida lo dedicaría a honrar esa verdad. Y mientras el sol de Florida se ponía a mi espalda, sentí que, por primera vez, mi padre y mi madre estarían realmente orgullosos de mí. No del millonario, sino del hombre que finalmente había entendido lo que de verdad importa. El dinero que les dejé a mis hijos en el fideicomiso no era poco. ¿Les alcanzaría para vivir bien? Pero no para mantener el estilo de vida de magnates al que estaban acostumbrados. Tendrían que trabajar, que tomar decisiones, que enfrentarse al mundo sin la red de seguridad infinita que yo siempre les había proporcionado. Era mi último acto de paternidad, quizás el único verdaderamente útil. Les estaba quitando el veneno, para que tuvieran la oportunidad de encontrar el antídoto por sí mismos. No sé si lo harán. No sé si algún día entenderán la lección. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi trabajo como proveedor terminó. Ahora, solo me queda ser el recuerdo de un padre que, al final, eligió su dignidad por encima de su fortuna. A veces me pregunto por mis nietos. Es el único remordimiento que me acompaña. Me pregunto si alguna vez preguntarán por el abuelo Ale, si les contarán la verdad, o si inventarán una historia sobre un viejo excéntrico que se perdió en el mundo. Espero que algún día, cuando sean mayores, sientan la curiosidad de buscarme. Espero que encuentren no a un millonario, sino a un hombre sentado frente al mar, con una caja de cartón llena de recuerdos, y un par de historias que contar. Quizás entonces, el puente que no supe construir con mis hijos, pueda empezar a levantarse con ellos. Es una esperanza pequeña, frágil, pero es la única que me permito tener. La vida aquí es simple. Me levanto con el sol, camino por la playa, y hablo con los pescadores. Leo los libros que nunca tuve tiempo de leer. Cocino mis propias comidas, platos sencillos, que me recuerdan a mi madre. He aprendido a disfrutar del sabor de un buen pan, del calor del sol en la cara, de una conversación sin prisas con un extraño. Son lujos pequeños, lujos que el dinero no puede comprar y que yo había olvidado por completo. He descubierto que la felicidad no es una meta que se conquista, sino un ritmo que se aprende, como el de las mareas. Hace poco, recibí una carta de Ernesto. Me contaba que Mateo y Sofía habían vendido la mansión de Key Biscayne. La compró una familia joven, con niños pequeños. Me dijo que, el otro día, pasó por allí y escuchó risas saliendo del jardín. La casa por fin volvía a tener vida. La noticia no me causó dolor, sino una extraña sensación de paz. El ciclo se había cerrado. Mi historia en esa casa había terminado, y ahora empezaba la de otros. Les decía, en silencio, que construyeran mejores recuerdos que los míos, que llenaran esas habitaciones de un amor que no tuviera precio. Mi historia no es una tragedia.
Es una lección que me costó una vida entera aprender. El éxito, el dinero, el poder, son herramientas. Pueden construir puentes o pueden cavar tumbas. Yo cavé la mía muy hondo, una tumba de lujo solitaria y fría. Pero la vida, a veces, te da una segunda oportunidad, una última pala para salir del agujero. Yo usé la mía. Salí, me sacudí el polvo y empecé a caminar en una nueva dirección, hacia el sol. Y aunque camino solo, ya no me siento perdido, porque a veces, para encontrarte a ti mismo, primero tienes que perderlo todo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este tipo de historia, comparte este video. Y suscríbete para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta. La vergüenza me golpeó con la fuerza de una ola en pleno huracán, un torbellino de remordimiento que me ahogaba allí mismo, de pie en el umbral de la habitación de mi hijo. El llanto de Mateo ya no era solo el llanto de un bebé, era un veredicto, un juicio final sobre el hombre en que me había convertido. Cada grito agudo era la voz de Isabela acusándome desde el más allá, señalando mi fracaso monumental. Tenía millones en el banco, edificios que arañaban el cielo de Miami, pero no podía calmar el dolor de mi propia sangre. Me di cuenta, con una claridad que me partió el alma, de que el verdadero pobre era yo. Un indigente emocional, vestido con un traje de $1000. Acababa de echar de mi casa la única cura para mi infierno, y lo había hecho por orgullo, por esa arrogancia estúpida que me había costado a mi esposa, y que ahora amenazaba con costarme a mi hijo. La desesperación es un animal extraño, te quita la fuerza, pero te da un impulso que no sabías que tenías. Intenté todo lo que las niñeras y los libros decían. Le ofrecí un biberón, un sonajero, lo mecí con una torpeza que me avergonzaba. Pero Mateo no me quería a mí. Su cuerpo se tensaba en mis brazos, su llanto se intensificaba, sus pequeños ojos me miraban con un pánico que me destrozaba. No me reconocía como su padre, como su protector. Para él, yo era la fuente de su miedo, el hombre que había alejado su único consuelo. Y en ese momento, con mi hijo gritando en mis oídos y el silencio de Verónica a mi espalda. Un silencio de víbora satisfecha, supe que solo había una cosa que podía hacer. No era una decisión de negocios, no era una estrategia, era la rendición incondicional de un hombre quebrado que finalmente entendía que no podía comprarlo todo. Sin decir una palabra, le entregué el niño a Verónica, que lo tomó con evidente disgusto. Bajé las escaleras de mármol corriendo, sintiendo por primera vez que esa casa no era un palacio, sino una tumba fría y lujosa. No llamé a mi chofer. Agarré las llaves de mi carro y salí quemando llantas de Key Biscayne, conduciendo como un loco hacia la ciudad. No sabía exactamente a dónde iba, pero mi instinto me guiaba. Recordé un papel en su expediente, una dirección en la pequeña Habana. Conduje a través de las calles iluminadas de Brickell, el corazón de mi imperio, y cada edificio que veía se sentía como un monumento a mi propia estupidez. Dejé atrás el lujo y me adentré en las calles más humildes, donde la música se escapaba por las ventanas abiertas y el olor a café y a vida real llenaba el aire. Era un mundo que había olvidado, un mundo del que yo mismo provenía. Encontré su edificio, una construcción modesta de 2 pisos con la pintura descascarada por el sol y la humedad. Subí las escaleras de cemento, que olían a cloro y a frijoles, y mi corazón latía con una fuerza que me asustaba. Toqué la puerta de su apartamento, una puerta de madera simple con un pequeño crucifijo colgado. Cuando Elena abrió, su rostro mostró una sorpresa serena, sin rastro del miedo o la humillación que yo le había infligido horas antes, y entonces hice algo que el Alejandro Castillo magnate nunca habría hecho. Las palabras no me salían, así que, allí, en el pasillo de ese edificio humilde, me arrodillé. No fue un acto teatral, fue el peso de mi vergüenza que me dobló las rodillas. Perdóneme, logré decir, con la voz rota. Le ruego que me perdone, no por mí, por mi hijo. Lo necesito, él la necesita. Soy un fracaso, Elena, un completo y absoluto fracaso. Ella no dijo nada por un largo rato, solo me miró, arrodillado frente a ella, y en sus ojos no vi triunfo ni rencor. Vi la misma compasión que me había mostrado en la habitación de Mateo,
una compasión que yo no merecía. Lentamente, asintió. No es por usted, señor Castillo, dijo en voz baja pero firme. Es por el niño. Un angelito no tiene la culpa de la ceguera de los hombres. Se puso un chal sobre los hombros, y, sin pedir nada a cambio, sin una sola condición, me siguió hasta mi carro. El viaje de regreso fue en un silencio absoluto, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de tregua, el principio de algo que yo aún no entendía. Sabía que no solo estaba llevando a una empleada de vuelta a casa, estaba llevando la esperanza, la única que me quedaba. Cuando entramos en la mansión, el llanto de Mateo se escuchaba desde la planta de arriba. Verónica apareció en lo alto de la escalera, con una expresión de incredulidad y furia al vernos. Alejandro, ¿qué hace esta mujer aquí? Te dije que no era de fiar, pero yo ya no la escuchaba. Mi atención estaba fija en Elena, que subió las escaleras sin mirarla, como si Verónica fuera invisible. Entró en la habitación del niño, y al instante en que lo tomó en sus brazos, el llanto cesó. Se hizo un silencio milagroso, profundo, que llenó cada rincón de la casa. Verónica, viendo que había perdido todo el control, jugó su última carta. ¡Es una ladrona!, gritó. Revisé sus cosas antes de que se fuera, y encontré el brazalete de mi hermana en su bolso. Por un segundo, una vieja duda, la desconfianza del empresario, asomó en mi mente, pero entonces vi la mirada de Elena, serena, inquebrantable. Y vi la cara de Verónica, deformada por el odio y la envidia. Y lo supe. Supe quién mentía. Me acerqué a Verónica. Mi voz fue un susurro helado, mucho más letal que los gritos. Sal de mi casa. Ahora mismo. Recoge tus cosas y lárgate. Y si vuelves a acercarte a mi hijo o a Elena, te juro que usaré cada centavo que tengo para destruirte. No discutió. Vio en mis ojos que el hombre débil y manipulable al que había estado manejando durante un año había muerto. Dio media vuelta, y por primera vez, el sonido de sus tacones en el mármol no era el de la dueña de la casa, sino el de una intrusa siendo expulsada. Esa noche, marcó el verdadero comienzo de mi vida como padre. Me senté en el suelo de la habitación de Mateo, mientras Elena lo mecía en la silla, cantándole las mismas canciones de cuna que yo había despreciado. No hablé. Solo observé. Observé cómo sus manos expertas lo calmaban, cómo su voz suave era un bálsamo para su pequeña alma herida. Por primera vez, no estaba pensando en negocios, ni en contratos, ni en el precio de las acciones. Estaba aprendiendo. Estaba viendo, en la práctica, lo que era el amor incondicional, la paciencia, el cariño puro que no pide nada a cambio. Me sentí como un estudiante en su primer día de clases, un analfabeto emocional que por fin encontraba a su maestra, y sentí una gratitud tan inmensa, tan abrumadora que me costaba respirar. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Elena nunca me echó en cara mi crueldad. En lugar de eso, con una paciencia infinita me enseñó. Me enseñó a preparar un biberón a la temperatura correcta. Me enseñó a cambiar un pañal sin convertirlo en un desastre. Y lo más importante, me enseñó a sostener a mi hijo. No lo cargue como a un saco de papas, señor Alejandro, me decía con una sonrisa suave. Abrácelo, que sienta el latido de su corazón. Él necesita saber que su papá está aquí. Poco a poco el miedo se fue. Mis brazos dejaron de estar rígidos. Y un día, mientras lo sostenía, Mateo no lloró. Me miró, sus ojitos curiosos fijos en los míos, y por primera vez, me regaló una sonrisa. En ese momento, sentí que volvía a nacer. Nuestra relación se transformó. Dejó de ser mi empleada para convertirse en mi confidente, mi consejera, el pilar de nuestro pequeño mundo. Hablábamos por las noches cuando Mateo dormía, sentados en la cocina. Le conté de Isabela, de mi dolor, de mi estúpida ceguera, y ella por primera vez, me habló de su propio hijo, el que había perdido, el que le dio esa sabiduría nacida del dolor. Descubrimos que nuestras heridas, aunque de mundos distintos, hablaban el mismo idioma, y en esa vulnerabilidad compartida, nació un afecto profundo, un respeto que se convirtió en amor. Un amor tranquilo, maduro, construido sobre las ruinas de nuestras vidas pasadas. Un día, en el jardín,
Mientras veíamos a Mateo dar sus primeros pasos sobre el césped, le pedí que se casara conmigo. No le ofrecí un anillo de diamantes gigantes ni una boda de revista. Le ofrecí mi corazón remendado y la promesa de ser el hombre que ella y mi hijo merecían. Nuestra boda fue allí mismo, bajo el viejo roble, con Ernesto como único testigo. No hubo lujos ni invitados. Solo nosotros tres, el sol de la tarde y la promesa de un hogar. La fría mansión de Key Biscayne, por fin, se había llenado de risas, y el silencio ya no era de ausencia, sino de una paz que, ahora lo sabía, no tenía precio.